Y este sí es el río termal más natural de Colombia. Chequen el color de esas aguas. Hey, ¿qué más pues mi gente? Buenos días, por aquí ya son las 5 de la mañana y estamos listos para nuestra próxima experiencia de hoy. Hoy vamos para otros termales exóticos y paradisíacos. La verdad llegamos un poquito cansados ayer, pero bueno, de verdad que valió muchísimo la pena. Fueron casi 12 horas ayer de experiencia en los termales. Visitamos cosas increíbles, conocimos lugares espectaculares. Y aquí hoy nos despejó el volcán, mayormente se despeja hasta ahora, tipo 5, 6 de la mañana. Así es. Está así despejadito y estamos viendo la ceniza en la parte de arriba. Wow, se ve súper brutal. De verdad que nuestra mañana empezó espectacular. Estamos aquí en la primera parada, vamos a desayunar que tenemos mucha hambre. Ayer comimos como a las 5 de la tarde cuando bajamos de todo ese trekking tan espectacular que tuvimos. Estamos aquí mismo en el parqueadero de Termales La Cabaña, donde estuvimos ayer. Aquí mismo vamos a desayunar, nos gustó mucho la comida de acá, de verdad que es muy rica, tiene muy buena sazón. Y de acá ya seguimos nuestra travesía, más o menos como que unas 2 horas para los termales El Sifón. Yo creo que es el río termal más natural que tiene Colombia. Y por aquí ya nos traen el desayuno. Hoy sí hay caldito de pollo con los mismos huevitos de ayer. Delicioso. Comete, hermano. Y aquí cocinan todo en leña, así que el sabor de esto es único. Una parada por acá, por ahí vemos a Johnny atrás tirando fotos. Y estamos en la laguna La Llorona. Ya le vamos a contar por qué la llaman así. En este tour también nos vinimos con Murillo Travel. El tour de ayer de la cabaña también lo hicimos con ellos. La verdad que estamos súper contentos con todo su trato, con todos sus servicios. Hoy vamos a otra experiencia más. Esta es la segunda parada y ya nos la van a explicar. Continuamos con el recorrido hacia el termal del Sifón. Nos encontramos en la laguna de La Llorona. Esta laguna, como la mayoría de lagunas en los páramos, tienen mitos, tienen leyendas. Pues el cuento de ella es de una mujer que le robaron sus hijos. Entonces ella, en medio de su tristeza, cuentan que se vino a este lugar y se condenó, se perdió en este lugar, pues en medio de su tristeza por la pérdida de sus hijos. Es como la historia. Entonces cuentan que en tiempos de Semana Santa, los Viernes Santos, la escuchaban llorar ahí en este lugar. Estamos aquí en la tercera parada en el río Azufrado. Por aquí pasó la avalancha hace 36 años. Y esa avalancha fue el mayor desastre natural de Colombia. Y de verdad que esto es impresionante ver por dónde pasó toda la avalancha. Incluso no solamente dejó el hueco, sino que se crearon rocas volcánicas por la lava que bajó con la nieve, con el lodo, con piedras, con ceniza, con todo lo que el volcán trajo. Y estamos en la bodega del Sifón, donde deben de pagar el ingreso para los termales. Pero como nosotros andamos con Murillo Travel, todo está incluido dentro del paquete. También está incluido el seguro, el guía, el desayuno, el almuerzo, la transportación, en fin, todo incluido. Y por aquí les presentamos el combo de hoy, Johnny, que ya lo han visto en varios videos desde hace mucho tiempo en el canal, para los que no han seguido de varios tiempo. Está el guía Carlos de ayer del video, que si ya se vieron el video de los termales de la cabaña, pues ahí también lo van a ver. Está su hijo,
y está su esposa también. Y este es el punto más alto de este tour, de este recorrido. En este momento estamos a 4080 metros, inclusive más alto de lo que llegamos ayer en los termales de la Cabaña, que realmente fue en la laguna en forma de corazón. Llegamos a un punto más o menos que han medido de 4000 metros, 4010 metros aproximadamente. Encontramos en el lugar que utilizan cuando las termas de arriba, que es realmente donde nos vamos a meter, están mucho más calientes. Vienen a esta área acá porque, bueno, como baja el río, pues obviamente las termas se van enfriando ya por el clima. O sea, arriba puede subir a una temperatura más o menos de 50 grados Celsius y aquí abajo en épocas de verano obviamente puede bajar a 35, que siguen siendo muy calientes. Esperamos encontrar más o menos una temperatura allá arriba antes de meternos entre los 35 y los 40 grados. Toda esta vegetación y toda esta flora que hay por aquí parece como si fuera un jardín sembrado, pero todo esto crece por acá natural. Wow, esto está espectacular. Definitivamente la naturaleza está a otro nivel. Lo he dicho muchas veces en muchos videos porque realmente amo la naturaleza y esto es impresionante. Aquí vamos subiendo a conocer el nacimiento de este termal, donde está ese respiradero que brota el agua caliente. Al igual también baja agua fría, pero es más poderosa la caliente porque el termal en sí no se enfría, sino está muy abajo. Y de verdad que estamos asombrados con estos colores que brota. Aquí tienes como un blanco con agua marina. Más abajo se pone mucho más azul. Más abajo empieza ya a perderse como tal el color y se pone como un azul oscuro. O sea, es una transición de colores espectacular. Y ese huequito que se ve acá, este es donde brota el agua caliente. Pero esto que se ve acá es agua fría, así que también tienes agua fría si te quieres refrescar un poquito. Y ahí donde nace está a 60 grados. Y este sí es el río termal más natural de Colombia. Chequen el color de esas aguas. Oh, Dios mío, eso está impresionante. Impresionante, de verdad que vale la pena venir. Ay, Dios mío, qué cosa más maravillosa. Ya mismo nos vamos a cambiar para disfrutar de estas aguas. Bueno, dicen que uno solamente se puede meter de 10 a 15 minutos, salir, se hace una duchita de agua fría, aunque por aquí no hay ducha, no hay vestir, nada. Esto es todo en la naturaleza, todo a lo natural, de verdad. Y si es la primera vez viendo uno de nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Y ella boricua. Y te compartimos información para tu próximo viaje a Colombia, Puerto Rico y el mundo entero. Así que te invitamos a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de esos próximos videos, para que también te veas los anteriores que hemos subido en muchos destinos de aquí de Colombia. Seguimos conociendo este maravilloso país, con razón, de verdad, cada vez lo confirmamos más. Es el segundo país más biodiverso, más rico en biodiversidad del mundo. Ya sabemos por qué. Sí, estar en Colombia es estar en muchos países a la vez. Arre, mi amor. Claro, aquí me va a cambiar, que estoy loca por meterme a termas. Bueno, mi gente, ahora es el turno mío de meterme. Vamos a ver si la aguanto. Yo me voy a meter un poquito más arriba que Génesis. Se supone que tú te tienes que empezar a meter desde abajo hacia arriba para irte climatizando. Mientras más abajo, más fría. Pues vamos a probar esto a ver qué tal. Esto está delicioso. Pues mientras yo estaba volando el dron, Génesis estaba haciendo por aquí una mascarilla terapéutica con todos estos minerales, todos estos beneficios de aguas termales. Qué rico, échame uno ahí un poquito. Al otro lado. Gente, estos planes, como se pueden dar cuenta en los videos, los que han visto varios videos de nosotros, son nuestros favoritos. De verdad que nos encanta. Mientras más monte adentro, mejor. ¿Ven? Quedamos como los indígenas del termal, mira.
Y estas aguas son súper medicinales, te ayudan a muchas cosas. Y también arde en la cara si tienes alguna herida, arde en los ojos, pero de verdad que vale mucho la pena. Y arde por los minerales que tienen, porque tienen tantos minerales que de verdad que tu piel se pone suavecita, suavecita. Importante salir de cada 15 a 20 minutos y echarse agua fría. Bueno, mi gente, y es hora del bañito de agua fría de Génesis. Esta agua que ven allá en la cascada que está bajando aquí, baja súper helada. Salimos del río termal, súper rico, de verdad. Estamos llenos de minerales, en nuestra opinión. Pensarán que somos cochinos, pero nosotros nos quedamos con el agua termal para que nuestra piel y nuestro cuerpo absorba todos los minerales y los beneficios de esas aguas. De verdad que la sensación de estar ahí metido en ese río es única porque realmente tener un río termal, agua caliente fluyendo como un río, la verdad que nunca lo habíamos experimentado. Tuvimos la experiencia de pasar por el río termal también en San Vicente. Si no se han visto el video, lo invitamos a verlo. Se lo vamos a dejar en la descripción para que también lo puedan ver. Y en lo personal yo fui la más tiempo que estuve en el termal. Y sí, al final como que no tanto el agua caliente, sino los minerales, porque la verdad es que es tan alta en minerales estas termas que ya luego de un ratito sí te empieza a arder o a picar la cara, pero nada. Quizás a ti no te pasa lo mismo. Ya estamos cambiados y listos, y de verdad que nosotros tenemos una meta y de hacer toda la ruta termal de aquí del Parque Nacional de los Nevados. En verdad que solamente nos falta que, mi amor, termales del Ruiz y algún otro más. Sí, puede que sí, que hay Puede que nos alguno. falte por ahí alguno así bien escondido, bien exótico como estos que acabamos de visitar. De verdad que, lo repito, tener un río termal, o sea, un río que de verdad sienta la corriente del río, eso es algo único, y de verdad que estamos muy agradecidos con Murillo Travel por tener disponible todo este tipo de oportunidades, este tour, de verdad un tour con todo incluido, muy bueno, la gente se ha portado muy bien con nosotros. Así es, y muy bueno todo por acá, de verdad, todo el servicio, todo, no nos quejamos, 100% recomendado. Así es, así que les vamos a dejar el link en la descripción, ya sea del Instagram o del teléfono de Murillo Travel, para que los llamen, les envíen un mensaje directo, para que ellos les den todos los precios y les expliquen, porque a este termal no solamente puede llegar desde Murillo, sino que desde Manizales, o sea, el tour también se hace desde Manizales, y eso es un plus muy grande también. Ya mismo vamos al almuerzo, ya les vamos a mostrar porque nos pedimos algo diferente que ayer para los que se vieron el video de Termales de la Cabaña, y los que no se lo han visto de una vez los invitamos a que se pasen por ahí por ese video, que esa es otra experiencia única, brutal, y yo pensé que solamente era un termal, pero realmente tiene muchos escenarios. Mejor dicho, no les voy a contar más, no les vamos a contar más, para que vayan por ese video y se lo vean. Sí, desen la pasadita por el video y esperamos que se estén disfrutando de este video. No olviden darle like para que personas como ustedes que estén interesados en venir para acá, o que estén interesados en hacer algo nuevo, algo natural, algo exótico, algo diferente, puedan venir y puedan ver el video. Ya llegamos a almorzar, a matar la que nos está matando en hambre, así que, y por aquí voy a probar algo por primera vez. ¿Cómo es que se llama, mi amor? Sopa de cuchuco, es una sopa de cuchuco deliciosa. Mira El eso. maíz y papa. Y en esta región es como muy típico la trucha. Hoy también vamos a almorzar trucha. Y de verdad que este caldito aquí de cuchuco está delicioso. El que no conozca el cuchuco es como una especie de maíz triturado que lo cocinan con papa, al igual con mazorca. ¿Qué tal eso, Johnny? Está bueno. Yo lo había probado, pero Delicioso. Bueno, y ya llegamos aquí al parque. Ya casi le decimos adiós a Murillo.
pero esperamos regresar y esperamos que ustedes se den la vuelta por acá y de verdad no se van a repetir. Así es, de hecho, mira, aquí en todo el parque principal nosotros nos quedamos en el hospedaje Villahermosa, también es un hospedaje que nos gustó mucho porque nos han contado muchas malas anécdotas de otros hospedajes que son muy fríos y de verdad que aquí está bien caliente. De hecho, tienen agua caliente, que no todos los hospedajes tienen agua caliente, así que ya saben que... Así que ya saben qué hospedaje decirle a Murillo Travel que les consiga, cuál les gusta. Por ahora nos despedimos de Murillo, sabemos que vamos a regresar pronto y ya de camino a Armenia, que es la ciudad donde en este momento estamos, vamos a ir a probar una de las cosas típicas de aquí del Tolima, que es súper famosa. Y por aquí llegamos a Venadillo, Tolima, a probar una de las cosas típicas de aquí de esta región. La avena. Y voy a probar la avena, vamos a ver qué tal. ¿Qué te sabe? Canela tiene, ¿verdad? Te dije que tenía canela. No sé describir el sabor. Obviamente tiene leche, pero no me sabe la avena que yo estoy acostumbrada a comer, obviamente. Es como una leche. Un Nesquik. Es un proceso grande que le hacen, la cocinan como por 5 horas, varios cereales, varias esencias, varios tipos de leche también. Pues bueno, se acompaña con una empanada o con un pastel, ya que está bien bueno. Y muchas gracias por ver nuestro video, esperamos que haya sido de utilidad para tu próximo viaje, que esperamos que sea para acá, para Murillo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan nuestras próximas aventuras por aquí en Colombia, próximamente Puerto Rico. Tenemos algunos destinos internacionales para este año, así que dale click a ese botón subscribe, activa las notificaciones. También los invitamos a ver los videos anteriores que tenemos. De verdad que muchas maravillas naturales de aquí de Colombia. Pues súper hermosas y mi amor, ¿cómo es que decimos? ¿Cómo es? Y nos vemos en algún destino del mundo.